En el año 2011, un grupo de científicos deportivos demostraron algo que contradijo lo que se sabía acerca del rendimiento deportivo en atletas profesionales. El estudio al cual hago referencia demostró que en atletas bien entrenados y con una base aeróbica bien desarrollada, podían desarrollar resistencia y velocidad en oxidación de la grasa, sin comprometer su rendimiento y reduciendo la dependencia del glucógeno. El estudio al cual hago referencia se titula Utilización de la grasa en atletas bien entrenados, adaptación en el metabolismo de la célula. Y en Running for Fitness decidimos aplicar los hallazgos que se describen en este estudio en atletas recreacionales. Y los resultados te van a sorprender. Logramos readaptar el metabolismo energético de los atletas, haciéndolo maximizar el uso de la grasa, reducir el uso de los geles sin comprometer su rendimiento. Te invito a ver el video de esta semana. Saludos mis queridos amigos, mi nombre es Jesús Suárez, yo formo parte del equipo Running for Fitness. Aquí nosotros entrenamos con el método MAFETO y enseñamos a atletas recreacionales a utilizar este innovador y poderoso método de entrenamiento para definir sus límites personales. La premisa fundamental, utilizar tus zonas cardíacas como referencia para los entrenamientos. Si tú todavía no nos sigues y quieres aprender algo que realmente te va a ayudar, puedes hacerlo en este momento. Y si este video te causa interés, puedes darle like y así nos estará ayudando a llegar a muchísimas otras personas. Pero bien, mis amigos, antes de describirte en qué consiste el estudio y compartirte nuestra implementación en atletas recreacionales, quiero darte una pequeña reseña de nuestros niveles energéticos. 3 niveles energéticos principales constituyen nuestros umbrales de energía: fosfágeno, grasa y glucógeno. Cuando estamos entrenando, compitiendo, principalmente dependemos de la oxidación de la grasa, si has logrado hacer el entrenamiento correcto, y de la oxidación glucolítica. Es muy común en el método convencional de entrenamiento enfocarte en el desarrollo casi exclusivo de la oxidación del glucógeno para lograr los resultados en la competencia. Pero quiero que sepas algo. Nuestra grasa corporal puede llegar a ser hasta 3/4 partes de la energía disponible, quedando 1/4 al nivel de oxidación de glucógeno. Esto quiere decir que 1 gramo de grasa puede producir 9000 kilocalorías de energía y 1 gramo de grasa apenas 4000. Esta gran diferencia matemática te da claridad de lo importante que es desarrollar todos tus umbrales energéticos para el día de la competencia. Pero nuestro umbral energético de glucógeno no solamente es limitado en cantidad, sino en potencia. Apenas 60 minutos y en atletas bien entrenados pudiera llegar hasta 70 minutos la autonomía en la oxidación de glucógeno. Esto tiene también otra consecuencia. Cuando tú no has logrado desarrollar tu base aeróbica, permanecer mucho tiempo en la oxidación de glucógeno, vas a desbordar tus niveles de lactato, haciendo que pierdas la movilidad y seas parte del error colectivo llamado la pared. De allí que los atletas lleguen a competencias como el maratón dependiendo del consumo de 15 geles. Escúchalo bien, 15 geles. ¿Qué pasa en tu sistema gastrointestinal? 60% de los atletas recreacionales manifiestan irritación en su sistema gastrointestinal. Es producto de la gran cantidad de azúcar que dosifican para tratar de explotar su rendimiento en una competencia de largo aliento como lo es el maratón. Por lo tanto, depender exclusivamente de la oxidación del glucógeno o de la recarga continua a lo largo de la carrera es una estrategia ineficiente y que te va a llevar a un bonk de energía, es decir, a una depresión completa de energía. Lo que demostró el estudio de Yeo, uno de sus principales autores, es que cuando se desarrolla la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad del atleta de utilizar la grasa corporal, desarrollar su umbral de lactato para depender menos del glucógeno, el resultado en rendimiento es muchísimo mejor, sin las consecuencias de estrés gastrointestinal o de la depresión de energía.
El estudio de Yale realizado en el año 2011 sometió a algunos atletas bien entrenados a protocolos de consumo de bajas cantidades de carbohidratos, de forma tal de que los entrenamientos su cuerpo maximizara el uso de la grasa como energía principal. Posteriormente, antes de sesiones intensas de entrenamiento, se les introdujo el consumo de carbohidratos de forma controlada. Es decir, se hizo una periodización de los carbohidratos. En las pruebas de control que se realizaron estos atletas, se observó que podían desarrollar ritmos competitivos en umbrales de oxidación de la grasa. Lo que observaron los investigadores es que el cuerpo desarrolló una flexibilidad metabólica para utilizar la grasa como energía principal, reciclar mucho lactato y dejar el glucógeno en reserva. Y a pesar de que durante las competencias los atletas consumieron geles energéticos, el cuerpo prefirió la oxidación de la grasa como energía principal. El planteamiento del problema que nos hicimos en Running for Fitness, si funcionó para atletas profesionales, ¿por qué no debería funcionar para atletas recreacionales? Y nos pusimos manos a la obra. Seleccionamos un grupo de atletas que estaban preparando pruebas de media maratón y de maratón. Durante la fase de desarrollo de la base aeróbica, le pedimos a los atletas durante sus entrenamientos largos que no consumieran geles. Esto era entrenamiento exclusivamente en la zona 2. También le dosificamos un entrenamiento semanal que no era la sesión de intensidad completamente en ayunas. Y lo tercero que hicimos fue recomendarle protocolos de alimentación en los cuales el azúcar, los carbohidratos refinados y la comida hiperprocesada fuera sacada radicalmente de sus hábitos de alimentación. Los marcadores de control que monitoreamos durante estos 3 meses fue la variación de su ritmo cardíaco en la línea de tiempo en los entrenamientos largos o drift cardíaco. Y observamos resultados muy temprano. Cuando se manifiesta la fatiga metabólica o depleción de energía, automáticamente la línea de potencia y la línea de ritmo cardíaco se separan. ¿Qué observamos en los atletas? Estabilidad en las dos líneas. De la misma forma, los atletas manifestaron que lograron mantener su ritmo de entrenamiento de forma constante, solamente consumiendo agua, sal y pequeñas dosis de café, demostrando que su cuerpo había logrado la flexibilidad metabólica. Una vez que observamos estos progresos, introducimos la fase de intensidad, determinamos su umbral de lactato y dosificamos un trabajo semanal, en algunas ocasiones por debajo del umbral de lactato, y luego en la carrera larga sesiones un poco más extensas por encima de su umbral de lactato. Los resultados obtenidos confirmaron que los atletas eran capaces de desarrollar la velocidad de umbral de lactato en zonas cardíacas bajas, es decir, en la zona 3 y en algunos casos hasta en la zona 2. Los hallazgos que obtuvimos en la fase de desarrollo de la base aeróbica y desarrollo del umbral de lactato contrastaban con las adaptaciones fisiológicas descritas en el estudio de Yale. Pero realmente lo más sorprendente apareció en las competencias. Introducimos el uso de geles, pero curvas de oxidación de carbohidratos y de grasa indicaban que no necesitaban una reposición de geles tan temprano. En los cálculos que se hicieron para cada atleta, introducimos los geles de forma estratégica. Pero ¿qué resultados observamos? Más del 50% de los atletas lograron récords personales en las competencias objetivos. El comportamiento metabólico fue exactamente lo que observamos en la etapa preparatoria. Una máxima oxidación de la grasa, una menor dependencia del glucógeno y una capacidad de reutilizar lactatos que le permitió el retraso de la aparición de la fatiga metabólica y de la fatiga mecánica. Y eso es exactamente lo que se describe en el estudio de Yale. ¿Cuáles serían las conclusiones de nuestro experimento? Primero, no estamos indicando de que el atleta no debe consumir geles, pero sí un uso estratégico y no exagerado de este recurso hiperprocesado. También uno de los aprendizajes más importantes durante este experimento fue que se puede entrenar a tu cuerpo para oxidar muchísima grasa, reciclar muchísimo lactato y depender menos del glucógeno. Por lo tanto, esta es una clara señal de que tu organismo, un atleta recreacional, puede lograr
el reordenamiento de los sistemas energéticos y la flexibilidad metabólica. En nuestra experiencia, esto fue un proceso gradual. El desarrollo de la base aeróbica tomó en algunos casos 10 o 12 semanas. Sumamos 6 u 8 semanas en la fase de desarrollo del umbral de lactato y posteriormente 4 o 6 semanas en algunos casos para desarrollar la tolerancia al ritmo de competencia. En todos los casos, los atletas fueron capaces de mantener ritmos agresivos en el 90% de la competencia. En ninguno de los casos los atletas manifestó depleción de energía. Manifestaron en la retroalimentación post competencia que fueron capaces, tuvieron control de los ritmos de competencia, la dosificación de los ergogénicos como parte de su plan de carga energía fue el requerido, sin exageración en el uso de los geles. Asimismo, observamos que los atletas lograron una rápida recuperación. Esto claramente evidenciado en los marcadores asociados a la fatiga tanto metabólica o periférica. Estos hallazgos nos han permitido mejorar nuestra propuesta de entrenamiento para atletas recreacionales. Eso no solamente permite ser más eficiente, sino también que el atleta pueda correr más tiempo, retrasando la aparición de la fatiga, sosteniendo ritmos intensos. Una de mis preocupaciones personales es observar la gran utilización de geles por atletas recreacionales. Recuerda, el gel es un ultraprocesado, es azúcar pura que estás dosificando y muchas veces en una ventana de tiempo muy reducida. Tienes que pensar en las consecuencias a la salud que puede tener esta práctica en un futuro. Finalmente, mi estimado amigo corredor, el objetivo de compartir esta experiencia contigo es para que tú también la puedas aplicar. Atletas profesionales como Kilian Jornet aplican este modelo y esto está muy detalladamente explicado en el manual para atletas de altura. Allí él describe exactamente cómo hace su adaptación metabólica y cómo la grasa forma parte de su arsenal principal para lograr mantenerse corriendo en pruebas extenuantes como 150.000. Pues bien, mis queridos amigos, hasta aquí el video. Y te quiero pedir, si este video fue de tu interés y crees que la información es relevante, dale like. Y si todavía no nos sigues, este es un buen momento. Este es Running for Fitness, donde entrenamos mediante el método Maffetone o entrenamiento por baja intensidad cardíaca. Nuestro objetivo es correr de una forma inteligente y permanentemente redefinir nuestros límites personales. Nos vemos la próxima semana.